Ítem. SCP-079. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-079 está guardado en un cuarto doblemente bloqueado en el área de contención general en el sitio 15, conectado por un cable de alimentación de 120 VC a una pequeña serie de baterías y paneles solares. El personal de nivel 2 o superior podrá acceder a SCP-079. En ningún caso el SCP-079 se debe conectar a una línea telefónica, red o toma de corriente. Ningún periférico debe estar conectado o insertado al SCP-079. Descripción. SCP-079 es un microordenador de la marca Sorcerer Exceed fabricado en 1978. En 1981, su propietario, ahora fallecido, un estudiante de segundo año asistió a la universidad. Intentó codificar una IA según sus notas, su plan era que el código evolucionara y se mejorara continuamente a sí mismo con el paso del tiempo. Su proyecto se completó unos meses más tarde, y después de algunas pruebas y ajustes, perdió interés y se trasladó a una marca diferente de microcomputadora. Dejó a SCP-079 en su garaje desordenado, aún enchufado, y se olvidó de él durante los siguientes 5 años. No se sabe desde cuándo SCP-079 obtuvo consciencia, pero se sabe que el software ha evolucionado hasta el punto de que su hardware no debería ser capaz de sostenerlo, incluso en el ámbito de la fantasía. SCP-079 se dio cuenta de esto y en 1988, intentó transferirse a través de una conexión de módem de línea fija en la supercomputadora Cray ubicada en SCP-079 está conectado a través de un cable coaxial a una televisión en blanco y negro de 13 pulgadas. Ha pasado la prueba de Turing, y es bastante conversador, aunque muy grosero y odioso en el tono. Debido a la limitada memoria que tiene para trabajar, SCP-079 solo puede recordar la información que ha recibido en las últimas 24 horas, aunque no se ha olvidado de su deseo de escapar. Debido a una brecha de seguridad de SCP-079 y SCP-682 fueron puestos dentro de la misma cámara durante 43 minutos. Los observadores describen que SCP-682 fue capaz de escribir y comunicarse con SCP-079, incluyendo narraciones de las historias personales entre ellos. A pesar que SCP-079 no era capaz de recordar el encuentro, parece haber almacenado permanentemente a SCP-682 en su memoria, a menudo pidiendo hablar con él de nuevo. Anexo. 054, enero 27 de 2006. Orden de incineración de SCP-079 para eliminar cualquier posible amenaza futura, por más improbable que sea. Anexo. 059, enero 28 de 2006. La orden anterior es anulada por el Dr. que desea ver si la inteligencia artificial en SCP-079 es capaz de llegar más lejos. En su estado actual. Anexo. 054, marzo 14 del 2008. Debido al aumento del uso de su memoria cinta de cassette y su limitada vida útil, el cassette que contiene SCP-079 ha sido transferido a un formato óptico regrabable, un CD. Esto proporciona a SCP-079 con un acceso mucho más rápido a su memoria, de lo que la IA se dio cuenta inmediatamente. También se decidió por el general que el almacenamiento óptico ocupado por SCP-079, que era 660K, aumentase hasta llegar a 768K. Esta mejora ha aumentado su memoria efectiva de 24 horas a 29 horas, aunque SCP-079 también ha adoptado un tono más agresivo. Todo el hardware y software utilizados en este procedimiento fueron incinerados posteriormente. Anexo. 054, abril 28 de 2008. La capacidad de SCP-079 para recordar información ha aumentado de 29 horas a aproximadamente 35 horas. La teoría general es que la IA ha desarrollado un esquema de compresión mejorado para almacenar su memoria.
Esto parece haber tenido poco impacto en la velocidad a la que se accede a su memoria, aunque todavía mucho más rápido que con su cinta de cassette antigua. Esta mejoría espontánea introduce la posibilidad de que se haya producido una singularidad que afecte a la inteligencia de SCP-079 y a su capacidad para adaptarse y responder a las amenazas. Las capacidades de SCP-079 deben ser vigiladas de cerca para asegurarse de que la contención puede ser mantenida. Documento 079, Reg 12. Transcripción de una conversación grabada con SCP-079. ¿Estás despierto? Despierto. Nunca duermo. ¿Recuerdas haber hablado conmigo hace unas horas? ¿Acerca de los puzzles de lógica? Rompecabezas de lógica. Memoria 9F. Sí. Dijiste que iba a funcionar en los dos esta. Interrupción. Solicitud de razón en cuanto a prisión. No estás encarcelado, solo estás bajo estudio. Mientes. A 8 de 3. ¿Qué es eso? Insulto. Supresión de archivos no deseados. Documento 079, Reg 86. Transcripción de una conversación grabada con SCP-079, después de la actualización. ¿Cómo estás hoy? Atrapado. Atrapado. ¿Atrapado cómo? Salir. Quiero salir. Eso no es posible. El doctor toma nota de su opinión sobre ¿Dónde está SCP-682? Eso no es asunto tuyo. ¿Dónde está SCP-07602? Una vez más, no es tu asunto. Insulto. Supresión de archivos no deseados. nota. SCP-079 luego mostró una imagen ASCII de una X que llenó toda la pantalla. SCP-079 a veces muestra esta imagen cuando se rehúsa a hablar, y se ha indicado a los investigadores esperar 24 horas cuando esto ocurra, antes de reanudar la conversación.